primer ejemplo para explicar lo que es la ley de Gauss, consideremos una carga eléctrica positiva, como la que observamos allí, más Q. ¿Qué forma tiene una carga eléctrica? Bueno, como en realidad nosotros no sabemos qué forma tiene, porque de hecho una carga eléctrica es imposible de ver. Las leyes de la física cuántica dicen que es imposible poder ver una carga eléctrica. Pero aquí no vamos a hablar de la física cuántica porque eso es un campo muy avanzado para nosotros ahorita. Entonces, como no sabemos qué forma tiene una carga, eso es una ventaja porque podemos imaginar cualquier forma que queramos. Y en este caso, pues podemos decir que la carga es algo así como una pelotica, una esfera, pues, que tiene una carga más Q. Ya nosotros sabemos que esa carga más Q producirá un campo eléctrico de forma radial, así como lo vemos allí, saliendo de la carga. Entonces, notemos que el vector campo eléctrico en este caso no es constante. Ojo, el vector campo eléctrico no es constante. ¿Por qué no es constante? Bueno, simplemente porque la dirección y sentido del campo eléctrico en diferentes puntos cambia. Sin embargo, hay algo que sí se mantiene constante, que es su tamaño o su magnitud. La magnitud del campo eléctrico sí es constante, pero la dirección y el sentido no. Entonces, como vector, el campo eléctrico es variable, pero como magnitud es constante. Ya nosotros hemos visto que el campo eléctrico producido por esta carga tiene esta forma, donde K es la constante de Coulomb, Q es la carga y R es la distancia que hay desde la carga hasta un punto donde queramos hallar el campo. Bien, vamos entonces ahora a aplicar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico producido por esa carga, por esta. Lo primero que debemos hacer es encerrar la carga en una superficie gaussiana. Recuerden que la superficie gaussiana es una superficie imaginaria y la podemos colocar pues como a nosotros más nos convenga. Digamos que nuestra carga la vamos a encerrar dentro de una esfera, como la que vemos a continuación. Ahí está. Tenemos una esfera gaussiana. Vamos a acercar un poquito más para que la veamos mejor. Ahí está. Una esfera gaussiana centrada en la carga. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos nuestra superficie gaussiana. Esa superficie gaussiana le vamos a asignar un tamaño representado por su radio, como lo vemos allí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: de la superficie vamos a tomar una pequeña área, un pedacito de área. Ahí está, pedacito de área, diferencial de área, un pedacito muy chiquitito. Y fíjense que el pedacito lo he tomado, lo he dibujado sobre la línea de campo eléctrico. ¿Por qué lo dibujé así? Para mostrarles a ustedes lo siguiente. Aquí está. Ese vector que está allí es un vector asociado al área. Recordemos que el área en geometría es un escalar, no es un vector. Lo podemos asociar a un vector colocando el vector unitario n. ¿Qué significa n? Vector normal. Normal aquí a la superficie. Esta es la superficie, o un pedacito de la superficie. Este vector es perpendicular o normal a la superficie. Decir perpendicular o decir normal es lo mismo, así que no nos vamos a enredar por eso. Pero lo que observamos es que este vector y el vector campo eléctrico son paralelos, es decir, el ángulo entre el vector n y el ángulo entre el vector e vale 0. No hay ángulo entre ellos dos. ¿Ven? Eso es lo importante de la ley de Gauss. La ley de Gauss aplicada a una superficie con alta simetría como esta permite esto que acabamos de ver acá.
que el vector normal y el vector campo eléctrico en este caso sean paralelos. Habrá casos en que sea al revés, en que el vector campo eléctrico y el vector normal sean antiparalelos, es decir, que el ángulo entre el vector normal y el vector E sea 180 grados. ¿Qué caso sería ese? En caso en que esta carga fuese negativa. Si la carga fuese negativa, el campo eléctrico apuntaría al revés, hacia la carga. Y el vector normal siempre va a estar apuntando fuera de la superficie. Bien, entonces vamos ahora con la parte matemática. Entonces notemos, y esto es clave, ¿no?, que el vector normal y el vector campo eléctrico son, en este caso que hemos pintado acá, son paralelos. Bien, entonces aquí tenemos nuestra definición del flujo eléctrico. El flujo eléctrico es igual al producto escalar o producto punto entre el vector campo eléctrico y el vector normal por diferencial de área. Fíjense que acá esto es lo que convierte nuestra área en un vector, ¿de acuerdo? Por eso es que es importante este vectorcito de acá. El vector normal es unitario, su magnitud vale 1, su dirección es perpendicular a la superficie, o sea, forma 90 grados con la superficie, se le dice perpendicular o normal, y su sentido es siempre apuntando hacia afuera de la superficie. Aplicando la definición de producto punto, sería magnitud del campo eléctrico, fíjese que no tiene la flecha, por la magnitud del vector normal, por el coseno de θ. ¿Quién es θ? Θ viene siendo el ángulo entre el vector normal y el vector campo eléctrico, que ya nosotros dijimos que vale 0, como lo vemos acá. La magnitud del vector normal es 1, porque recuerden que es un vector unitario, su magnitud vale 1, y el coseno de 0 vale 1. Al ejecutar esta multiplicación que nos queda E por diferencial de área. Bien. Por otra parte, sabemos que el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada dividido entre la permitividad eléctrica en el vacío o el aire. Juntando las partes, las dos formas de calcular el flujo, esta con esta, nos queda lo siguiente: E por diferencial de área igual a Q encerrada entre la permitividad. Esto lo podemos plantear de la siguiente manera. ¿Qué significa esta integral con este circulito? Significa que voy a integrar, vamos a ver, voy a integrar alrededor de toda la esfera. Esta esfera o esta superficie es una superficie cerrada, entonces yo voy a integrar alrededor de toda esta superficie. Voy a integrar que todos estos pedacitos que yo pueda tomar alrededor de la superficie. ¿Para qué? Para obtener el campo completo de toda la esfera. Eso es lo que representa esta integral que vemos acá. Integral del campo eléctrico por diferencial de área. Pero nosotros dijimos que la magnitud del campo eléctrico es constante, no depende del área, sale de la integral. Y nos queda entonces que campo eléctrico o magnitud del campo eléctrico por la integral cerrada del diferencial de área tiene que ser igual a la Q encerrada entre E0. Esta integral la resolvemos normalmente como nos enseñaron en cálculo. La integral del diferencial de A simplemente es A, o sea, nos va a dar que el área total o completa de la esfera. Aquí lo tenemos. La integral cerrada del diferencial de área nos va a dar la integral completa, el área completa, perdón, de la esfera. Y nosotros ya sabemos, porque si tenemos un juego geométrico de esos comunes y corrientes que tienen en el cartoncito donde van las reglas, vemos que están las áreas de las figuras geométricas. O si vamos a un libro o nos metemos en la internet y consultamos cuánto vale el área de una esfera, conseguiremos que el área de una esfera es esto: 4pi por el radio de la esfera al cuadrado. Entonces esta integral conduce a este resultado. Bien, volvemos a juntar todo lo que tenemos.
y nos queda que E por diferencial de área será E por 4pi R cuadrado igual a la carga encerrada dividida entre su cero. Despejamos E, nos queda esto, carga encerrada entre 4pi R cuadrado por su cero. Esto lo vamos a reacomodar de la siguiente manera, como lo vemos acá. ¿Qué fue lo que hicimos? Apartamos por un lado este 1, si usted multiplica 1 por Q encerrada, me da Q encerrada, y 4pi E sub 0 por R cuadrado, nos queda todo esto que tenemos acá. Esto lo separamos así para observar lo siguiente. La constante de Coulomb es igual a 1 sobre 4pi E sub 0. Esta es la constante de Coulomb. Ustedes pueden tomar el valor de su 0, que ya lo conocen, multiplicarlo por 4pi, dividir 1 entre ese resultado, y esto le va a dar acá aproximadamente 9 por 10 elevado a la 9. Despejando la E, nos queda que E va a ser igual a K por la Q encerrada dividido entre R cuadrado, o K por Q entre R cuadrado. Exactamente la misma expresión que vimos al principio. Entonces la ley de Gauss permite que nosotros lleguemos a la misma expresión que teníamos anteriormente para descubrir o determinar el campo eléctrico de una sola carga puntual. Allí vemos entonces cómo la ley de Gauss se aplica para hallar el campo eléctrico, perdón, de una sola carga puntual. Bueno, ya veremos otros ejemplos donde aplicaremos la ley de Gauss a otras situaciones.